Bien, continuamos. No sé si te expliqué, pero hay un periodo que tenemos que cortar porque la aplicación solo dura 40 minutos y cada 40 minutos se corta, entonces hay que volver a programar. Sí, Eh, sí, sí, sí. Programo y unos 5 minutos que tarda en ¿cómo se llama? En elaborar la grabación. Entonces tarda un poquito. Pero después de eso reiniciamos. Ya hoy día continuamos con el tema entonces, ¿no? Estábamos viendo el tema de los síntomas excitativos hace rato, pero también había que anotar que hay algunos otros síntomas que son importantes para algunas patologías. Por ejemplo, la fuerza y el calibre de chorro. Normalmente, en personas que tienen algunos procesos inflamatorios a nivel de la uretra, sobre todo, o sea, en vías urinarias bajas, se hacen presente, ¿no? Disminuye la fuerza del chorro y además hay que aumentar la presión o hacer más fuerza para la eliminación de estos líquidos de la vejiga. En los mayores se presenta generalmente por el tema de la hipertrofia de la próstata de principio y en la medida en que va pasando el tiempo en la degeneración hasta llegar a un adenoma de próstata. Entonces, este síntoma es clave, sobre todo para identificar este tipo de lesiones. Y lesiones uretrales por procesos inflamatorios, ya sea por enfermedades de transmisión sexual o algún tipo de lesiones en este nivel que van a provocar también este síntoma. El goteo o la postmicción significa que son personas que después de haber concluido la micción, una vez que ya han retirado, nuevamente existe una salida. Se debe principalmente a lesiones, pero a nivel de la vejiga en algunas patologías características. El síntoma del forzar antes de tener la micción, en algunos casos la interrupción de los chorros, está uno eliminando y existe una interrupción, y luego de una interrupción nuevamente se debe a procesos inflamatorios, sobre todo a nivel de la uretra, el tema de la vacilación, o sea, dificultad en poder orinar. Normalmente las situaciones de estrés terminan en este tipo de situación, ¿no? Cuando alguien está atento a que alguien le esté observando o esté con algún problema presente en ese momento, que va a hacer que se presente este tipo de síndrome. Vaciamiento incompleto, que son sintomatologías importantes también, sobre todo en enfermedades metabólicas y personas mayores de edad. Retención urinaria, que es importante debido a que dependiendo del tipo de retención, la cantidad de retención y el tiempo de retención pueden provocar lesiones bastante grandes en lo posterior, ¿no? La forma o la cantidad de micción es por el día, la presencia del tenesmo vesical, o sea, las ganas de orinar, y a la hora de hacer no existe la dificultad o el dolor al orinar, que es otro de los síntomas que se va a presentar en lesiones a lo largo del tracto urinario. Y también la incontinencia por diferentes problemas, no solo por el tema del sistema renal, sino también en algunas situaciones, por ejemplo, que ocurren en las mujeres cuando existen lesiones a nivel del sistema reproductor. Entonces, ya nos hemos referido a estos síntomas: la polacuria, la nicturia, la disuria, la urgencia urinaria, el tenesmo vesical, la incontinencia, que generalmente se va a presentar debido a la presencia de una obstrucción, debido a procesos inflamatorios, debido a lesiones de la mucosa uretral, debido a enfermedades de transmisión sexual. Vamos a tener síntomas obstructivos entre los que hemos visto anteriormente: el chorro débil, la vacilación, el pujo, el chorro intermitente, el goteo postmiccional, la retención de y la incontinencia urinaria.
que son síntomas característicos que se van a deber principalmente a la obstrucción, ¿no? Obstrucción que puede ser en algún nivel del sistema urinario. Son parte de los síntomas que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos haciendo la identificación o viendo el tema de la semiología de todo el sistema renal, ¿no? En el tema de la orina habíamos visto ya que esto, parte importante, la coloración, la hematuria, el olor y el sedimento principalmente para poder identificar. Si nosotros nos damos cuenta en el tema del sedimento, ya habíamos hablado de la coloración, también del olor, el olor característico en algunas patologías. Y nos queda hablar del sedimento, o sea, la presencia de sedimento en la cantidad de orina que uno requiera para desarrollar su examen. En muchos de los casos existe un sedimento flemoso como clara de huevo y que se acompaña generalmente de producir bastante espuma cuando la persona está miccionando. Se refiere a la pérdida de proteínas, procesos patológicos con pérdida de proteínas como los problemas de insuficiencia renal que van a permitir la salida de esto y nos va a provocar este tipo de orina. Entonces, son síntomas que son característicos para hacer la valoración del funcionamiento del sistema renal, ¿no? También el dolor, que es otro síntoma importante, que para nosotros también va a significar la identificación y la orientación de la lesión a nivel del sistema urinario renal, ¿no? Acá también tenemos que practicar el Alicia, que no es nada más que la valoración del dolor en los puntos que están formando este mnemotécnico, como la aparición, o sea, el tiempo en el cual y desde cuándo tiene este dolor. Dolor, por ejemplo, a la puño-percusión en la región posterior del tórax, no, posterior del abdomen, en los puntos renales. Entonces nos va a significar más o menos el tiempo de la lesión que podría estar presentándose en alguno de los órganos que son los riñones, ¿no? La localización, la propagación de este dolor hacia los lugares que podrían propagarse o irradiarse, la irradiación, las características: es un dolor urente, es un dolor punzante, es un dolor de opresión. Entonces, los diferentes tipos de dolor que ya hemos visto y que nos van a significar también para identificar el tipo de lesión que puede estar, la intensidad del mismo, además las agravantes y atenuantes, ¿no? En esto estamos hablando, por ejemplo, me duele, sí, me duele hace unos 3 meses, justo acá al lado, a 2 centímetros al lado del ombligo, y que normalmente se irradia hacia el muslo izquierdo, al muslo del lado correspondiente, ¿no? Es un dolor que se presenta sobre todo en la mañana al levantarme o en la noche al acostarme, y que se hace más fuerte en el momento de incorporarme, y que al quedar ya en posición de echado disminuye la intensidad, ¿no? O decir, a la movilización me provoca mucho más dolor. Entonces, estamos haciendo una valoración y esta valoración del dolor a nivel de este sistema nos va a identificar la lesión, el tiempo y la posibilidad de calcular exactamente el diagnóstico con el cual nosotros vamos a poder desarrollar las actividades de tratamiento del paciente, ¿no? Identificación de las áreas donde están situados los riñones, los uréteres, y acá identificaremos, como hemos visto anteriormente, el punto superior, medio, inferior de los uréteres, que es importante para identificar un proceso inflamatorio a este nivel, la vejiga, la posición de los testículos, la próstata, para la cual hemos dicho se requiere ya de
de esa ficha, de esa encuesta que se hace con cada uno de los pacientes para identificar y valorar la posibilidad de una lesión a este nivel, que generalmente ahora se suma a esta encuesta el tema de la observación o el tacto clínico y la imagenología. Bueno, actualmente la imagenología es la que nos da un diagnóstico mucho más certero en relación a los otros métodos. Y también observar las lesiones que puede haber en la parte distal de todo este sistema que significaría el pene, ¿no? Entonces, son partes importantes que tienen que, o componentes del sistema urinario, como parte del sistema renal, que también son importantes para poder identificar dentro de la semiología, ¿no? Existen otros síntomas, los síntomas neurológicos, que en realidad se van a poder apreciar sobre todo en casos un poco más avanzados, ¿no? Como la dificultad miccional, los trastornos de la erección, la eyaculación, pueden tener un origen neurológico. En el caso, por ejemplo, de la impotencia Coendi, que nos va a significar la formación normal de células que van a dar lugar a nuevos seres, pero la funcionalidad, como en el tema de la erección, no van a estar presentes. Entonces, este tipo de situaciones también para nosotros es importante para hacer el diagnóstico de este tipo. Existen otros síntomas complementarios que en este tema de la semiología renal tenemos que considerar, como son los síntomas generales. Hay presencia de cefaleas, alteraciones de la marcha, parestesias, paresias, parálisis, zonas de anestesia y hipoestesia, temblores, convulsiones y vértigo, que en realidad sí son, se pueden presentar en patologías de origen renal o de todo el sistema renal, y que también incluyen a todo el sistema genitourinario, que correspondería a la lesión de este sistema, ¿no? Acá tengo algunos ejemplos que están en inglés que hay que tomar en cuenta para ver la posibilidad de la identificación de los problemas, ¿no? Por ejemplo, en la identificación de la historia clínica podemos ver de que hay algunas enfermedades o infecciones agudas que afectan a este sistema que se caracterizan por el corto tiempo de su producción, o patologías crónicas, infecciones crónicas, o también intoxicaciones colaterales que van a afectar a este tipo de lesiones y producir lo mismo que los problemas secundarios que nos van a provocar también problemas en el sistema renal. Lo mismo que hay que tener en cuenta, por ejemplo, en las infecciones agudas, la presencia de algunas patologías que van a repercutir en el sistema, como son las tonsilitis, o sea, lesiones inflamatorias a nivel, sobre todo del sistema respiratorio superior, o a nivel de las amígdalas, ¿no? Que son patologías que pueden repercutir también en este sistema. La fiebre, muy frecuente en muchas patologías, los síndromes de estreptococos, que son también patologías agudas que nos van a provocar este tipo. O las enfermedades crónicas como la tuberculosis, la amiloidosis y las infecciones virales que pueden provocar lesiones a nivel renal. En este caso también no dejan de ser importante el uso de drogas, las toxemias o las toxicidad producida por el uso de algunos fármacos para tratar las patologías a nivel renal, como los aminoglicósidos, el litio, las ciclosporinas y los metales pesados, los analgésicos no esteroideos, que son generalmente
medicamentos que nos pueden provocar sobre todo lesiones a este nivel. Todas estas son importantes porque hay que tomar en cuenta para llenar el documento que nos va a permitir a nosotros la identificación, el acopio y la recolección de información necesaria para dar con el diagnóstico a través de estos conocimientos de una patología que esté aquejando al problema, ¿no? En el tema de las lesiones mecánicas o la fisiología, podemos hablar también de las trombosis que pueden afectar a todo el sistema renal, no solamente a los riñones, sino a todos sus componentes, incluyendo el sistema urinario, ¿no? Y las patologías secundarias, como son la hipertensión, que tiene un alto grado de afección a este sistema, la diabetes o enfermedades metabólicas, como son un exceso en los triglicéridos, la hipercolesterolemia, que son patologías que frecuentemente pueden terminar provocando daño renal. Entonces son importantes estos datos cuando nosotros estamos desarrollando o confeccionando la historia clínica del paciente y que nos van a permitir identificar el grado de afectación al sistema renal, al lugar o el tiempo en el cual están sufriendo este tipo de lesiones. Esto nos va a permitir identificar en la historia clínica o obtener una evidencia de una enfermedad renal. Por ejemplo, una persona que tenga la presencia de edemas a nivel de los miembros inferiores en forma permanente y que se deba principalmente a un grado de una insuficiencia renal, lo cual se va a traducir generalmente como un síntoma desde inicio en la edema presentada en los miembros, ¿no? La presencia de urea y creatina, la creatina o la creatinuria, que es un síntoma muy importante para poder verificar la funcionalidad renal. La presencia de un parámetro por encima de lo normal no significa que existe algún grado de insuficiencia en el funcionamiento normal de los riñones. Entonces son estos datos que nos van a poder identificar. La historia de las albúminas, de la orina, lo que les decía anteriormente de las proteínas, una orina espumosa, la presencia de hematuria, coluria, edema o también infecciones del tracto urinario recurrentes, o sea, a continuación. Del mismo modo, debemos tomar en cuenta en la historia clínica los exámenes físicos previos. En otras instituciones es importante ver los antecedentes personales y antecedentes familiares o generales que nos van a orientar también en el diagnóstico. Y en esto podemos hablar, por ejemplo, de personas que están pasando o tienen un antecedente de un problema metabólico crónico, una enfermedad crónica no transmisible como es la diabetes, ya sea familiar o ya sea también personal o individual, que son importantes para poder orientarnos en alguna lesión de este sistema. Si existe una presión, si existe una alteración de tipo hipertensión, ¿no? Hipertensión arterial, entonces también vamos a tener que identificar el origen de este problema, porque puede tratarse principalmente de una hipertensión de origen renal, lo cual nos va a orientar hacia un diagnóstico que nos permita resolver o por lo menos tratar de equilibrar este problema de la presión, ¿no? Síntomas del tracto urinario bajo, como el tema de urgencias, ardor, micción muy frecuente y todos esos síntomas que hemos indicado anteriormente, que son importantes para nosotros para identificar este tipo de lesiones. La oliguria, la poliuria, la nicturia, que son datos también relevantes, que sí nos van a dar orientación para poder identificar este tipo de lesiones. Historia de infecciones en los antecedentes, lesiones, por ejemplo, a nivel de la garganta, ¿no?
Hace rato habíamos indicado los procesos de amigdalitis mal curados o maltratados que generalmente pueden tener a repercutir en lesiones a nivel del sistema renal. Y los antecedentes familiares que también son importantes para poder identificar todo lo que significa el estado actual del paciente al que estamos sometiendo a un examen. Lo mismo que identificar las enfermedades en los antecedentes personales con las que puede estar cursando el paciente. Diabetes mellitus, puede estar cursando con una enfermedad del colágeno, con una poliarteritis, con patologías como la granulomatosis u otras que tienen que ver con las lesiones renales por las cuales el paciente ha acudido al consultorio. O la presencia de patologías malignas, ¿no? Como cáncer de mama, cáncer de pulmón o cáncer en cualquier de los órganos del organismo que generalmente va a repercutir también en el funcionamiento renal. La hipertensión, ya habíamos dicho, primaria o esencial, de causa desconocida o causa renal. Y otro tipo de lesiones como la amiloidosis primaria o secundaria y patologías que son frecuentemente presentes. Lo mismo que identificar el uso de drogas que anteriormente ya habíamos indicado, que nos pueden significar un dato importante para identificar la lesión. Y la identificación de casi todos los síntomas que anteriormente hemos anotado, más las náuseas, vómitos, anorexia, pérdida de peso, prurito, debilidad, fatiga, letargia, confusión, anemia, palidez, que son síntomas en realidad que pueden estar presentes o no. Por lo tanto, es que hay que darle importancia y su identificación necesaria para su determinación de su importancia o no. Lo mismo que en el tema de los signos vitales, muy frecuentemente es el control de la fiebre que nos va a orientar en el tipo de patología, la presión arterial, la variación, la subida o la presión baja, que son datos importantes para la identificación de una patología en el sistema renal y también el urinario. La cantidad de sangre, ¿no? Si va a haber una depresión o cambios ortostáticos en la presión arterial y el pulso, la piel, la consistencia de la piel, o el turgor de la piel que le hemos llamado, que nos va a dar síntomas como el tema del síntoma de del pliegue cutáneo, que nos va a significar, por ejemplo, una buena regulación o metabolización de los líquidos, como es el agua, un cuadro de deshidratación, un cuadro de hidrosis o una retención de líquidos, que también están controlados por el sistema renal. Y así tenemos varias otras pruebas que nosotros vamos a tener que identificar, como el tema, por ejemplo, de las ascitis, retención de líquidos a nivel abdominal, los edemas ya sea en miembros o en otras áreas del cuerpo, la anasarca o la retención de líquidos por la falta de proteínas, que son signos que nos van a orientar principalmente a nosotros en el tema de la patología renal. Bien, también si nosotros ya hemos visto casi todo lo que significa la parte genitourinaria del sistema renal, también tenemos que ver ya el tema renal, ¿no? Y para lo cual en semiología tenemos 1, 2, 3 técnicas que vamos a utilizar, que son la inspección, o sea, la observación desde diferentes puntos de vista para ver e identificar alguna malformación, alguna variación en el tamaño, un aumento de volumen o cualquier situación que se pueda identificar a la inspección o a la observación ocular de este tipo de pacientes, que vamos a completar generalmente con la palpación, utilizando las manos,
que nos permiten, a través de la sensibilidad que tienen, la identificación de la forma, la identificación del tamaño, el lugar y el espacio que están ocupando normalmente los órganos, ¿no? Existen varias técnicas que los vamos a ir viendo una por una en esta lección. Y complementada por la percusión. Como sabemos, la percusión es una técnica que, aprovechando la densidad de los organismos y el sonido diferente que nos producen, que van desde un sonido mate de un cuerpo sólido hasta un sonido submate y a un sonido diferente al primero, que nos va a dar o nos va a identificar la consistencia de los órganos en los cuales estamos utilizando la percusión como una técnica de identificación de. Y finalmente la auscultación, para lo que tenemos como un medio o como una herramienta de trabajo, principalmente el sistema auditivo, que a través de un medio auxiliar como son los fonendoscopios o los estetoscopios nos van a permitir percibir la función de los órganos de acuerdo a los ruidos o a los sonidos que se producen en el interior del organismo. Entonces son las principales técnicas que vamos a ir observando: la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación, que, si nos acordamos, ya hemos visto en los otros órganos que hemos observado hasta ahora. En el tema de la inspección, para nosotros es muy poco, podríamos decir, no deja de ser importante, pero que el aporte que podemos tener a través solo de la observación del sistema renal es muy pobre. No vamos a poder conseguir muchos datos importantes, ¿no? Entonces, para nosotros generalmente podemos identificar con la observación tumoraciones, un aumento del volumen de los órganos o una disminución también de volumen de los órganos que están ya sea cerca o en la región de los órganos que estamos observando. Por ejemplo, en el abdomen podemos encontrar tumoraciones diferentes si es que hubiera alguna lesión en alguno de los órganos componentes del sistema renal urinario que estén afectados por este tipo de lesiones, o sea, una tumoración, ¿no? Por ejemplo, a nivel de las uretras, si hubiera una lesión inflamatoria a nivel de los puntos uretrales superiores, a través de la observación vamos a poder percibir el cambio de aumento o aumento de volumen en la región. Generalmente, en la semiología renal, los puntos a observarse con mucho detalle son los hipocondrios, izquierdo y derecho, además de los flancos también del mismo lado, que son las regiones donde están situados los órganos correspondientes a este sistema, ¿no? En el tema del riñón, ya en la técnica de palpación, a nosotros, a través de la palpación, en este caso bimanual, nos va a permitir ver la forma de los riñones, nos va a permitir ver el tamaño de los riñones, nos van a permitir percibir la consistencia de los riñones, la situación de los mismos y la sensibilidad de los mismos. Entonces, la palpación que normalmente se va a desarrollar, se pueden desarrollar gracias a diferentes maniobras que existen, ¿no? Generalmente, las maniobras que podemos utilizar, los procedimientos bimanuales de Guillón, que significan el uso de ambas manos en la parte anterior y posterior para poder percibir la presencia del urio a partir de los flancos. Luego tenemos el peloteo renal, que eso no significa la presencia o la evidencia de la presencia de estos órganos en ambos lados. La maniobra de Israel, que es otra maniobra que también nos sirve para hacer la palpación de estos órganos, el moto de Goeldi y además los puntos dolorosos renoureterales, que los vamos a ver a continuación, ¿no?
Normalmente cuando vamos a desarrollar esta actividad debemos desarrollar en diferentes posiciones que vamos a requerir. Por ejemplo, un paciente en decúbito dorsal con las piernas extendidas, sobre todo para poder observar los puntos del sistema renal en la parte abdominal, o sea, de los órganos que están a este nivel, como son los puntos sublaterales, por ejemplo, ¿no? Normalmente el médico debe situarse en el lado del riñón que desea explorar. Si yo tengo que explorar o tengo el diagnóstico presuntivo de que existe lesión a nivel del riñón izquierdo, precisamente me tengo que ubicar en este lado para proceder a hacer la palpación. Generalmente una mano colocada en la parte del ángulo costal, en la parte posterior del abdomen, y la otra en la parte anterior del abdomen, a través de la cual nosotros vamos a intentar ubicar la formación renal. Requiere de mucha práctica, requiere sobre todo de mucha sensibilidad en las manos para poder identificar. Es mucho más fácil cuando existe una lesión renal que va a ser característica y que va a provocar cambios en la forma de los riñones. Podemos utilizar en dos formas. Cuando pidamos al paciente que inspire profundamente y que exhale profundamente. Esto nos va a provocar espacios en los cuales nos va a permitir identificar más fácilmente el órgano, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta esto. En esta técnica de palpación podemos identificar el tema del valor, sobre todo del tamaño, la forma y la consistencia. Que ya lo sabemos, acá tenemos el gráfico de la forma en la que se debe realizar la palpación. Una mano en la parte posterior y una mano en la parte anterior, para que a través de la sensibilidad de los 3 dedos de la mano, sobre todo en la parte de la mano con la que vamos a buscar los datos o que nos van a permitir identificar el tamaño, decíamos, la forma y la consistencia de cada uno. Además, la sensibilidad. Si existe un órgano doloroso, entonces a la palpación, sobre todo profunda, nos va a permitir ver o tener las lesiones. Bien, decíamos de que también en las técnicas de palpación, pues teníamos el método de Israel, que como vemos en el gráfico, significa tener al paciente en decúbito lateral, al lado opuesto del riñón al que vamos a examinar, ¿no? El riñón cae adelante hacia la línea media, el médico en el lado dorsal del paciente, y la mano de sostén toca la región lumbar fuera de la masa muscular vertebral, y la otra mano presiona con la punta de los 3 dedos debajo de la confluencia condrocostal. Esto nos va a permitir identificar el tamaño, la forma de los riñones que estamos desarrollando, o la técnica de la palpación del método de Israel. El método de Wallet, el método de Wallet, que se conoce así, más bien es un método, es una forma que se desarrolla sobre todo en aquellos lugares donde no tenemos un lugar donde poder recostar al paciente, y podemos utilizar con el auxilio de un apoyo, o sea, una silla, un taburete, una
o alguna de esas cosas, permitir que el paciente se sostenga sobre una de las rodillas y con el pie del lado contrario en el piso. Luego, con el uso de las dos manos, buscar la ubicación en la región anterior del abdomen con la mano sensible y apoyar en la región posterior con otra mano. Esto nos va a permitir también identificar a través de esta técnica todas las posibilidades de lesión a nivel renal. Entonces es importante para nosotros tomar en cuenta esta situación. Otro de los de las técnicas que vamos a utilizar también son los puntos ureterales, en este caso, que vamos a desarrollar haciendo la palpación de la región abdominal del tórax, donde vamos a identificar de principio el ombligo, ¿no? Y a unos 2 centímetros de distancia a ambos lados laterales, tocando y haciendo un poco de presión en estos puntos, vamos a poder conseguir el punto ureteral superior, que puede presentarnos dolor, puede presentarnos un aumento de volumen, que eso nos va a significar una lesión a este nivel. Un poco por más abajo, en la parte media entre el ombligo y la línea que une los dos vamos a poder encontrar el punto medio ureteral o los puntos medios ureterales que van a estar entre la línea de la sínfisis y además el ombligo. La presión de esta nos va a identificar también a la misma distancia, como a unos 2 centímetros a los lados de la línea media, los puntos ureterales medios que nos van a también indicar la forma, el tipo, si existe dolor, la sensibilidad de cada uno de estos puntos. Y finalmente, sobre la misma línea, ya en la línea de la sínfisis del pubis, podemos identificar los puntos ureterales bajos o inferiores que nos van a significar que hay lesión a este nivel. Del mismo modo, podemos encontrar lesiones o puntos reno-ureterales, lesiones en la región posterior, en la región anterior, dolorosos a la presión o al realizar la percusión a estos niveles, ¿no? En la parte posterior vamos a poder encontrar los puntos dolorosos renales en el caso de la presencia de riñones afectados, ya sea en ambos o en un solo lado, sobre todo en la región inferior, en la región lumbar, donde tengamos un espacio para desarrollar el toque o el tocar la región correspondiente a cada uno de estos riñones. Vamos a desarrollar la puño-percusión, que es una técnica que nos va a permitir ver la sensibilidad de cada uno de los órganos que estamos observando. Entonces, decíamos que los puntos costovertebrales, en los que anteriormente hemos indicado, son los puntos en los que vamos a encontrar generalmente los puntos dolorosos cuando estamos hablando de las lesiones renales, ¿no? Para nosotros es importante, les decía, la presencia, sobre todo, de la obtención de estos puntos dolorosos, porque nos va a significar la presencia de un dolor visceral que casi siempre se produce por la distensión súbita de la cápsula renal, un dolor sordo constante y una sensación de dolorimiento, debido a el impulso que se va a hacer con la puño-percusión. Mucho más sensible cuando el riñón del lado que se está percutiendo está más afectado, ya sea un proceso infeccioso, ya sea un proceso inflamatorio que va a dar lugar a este tipo de lesiones. El dolor uretral generalmente
que se transjunta por cólicos, por dolores de tipo cólico, son intensos en el ángulo costovertebral, irradiado hacia el cuadrante inferior del abdomen y que ocasionalmente hacia la parte superior, se dirige hacia la parte superior del muslo y el testículo del lado correspondiente, ¿no? También podemos usar la percusión, sobre todo la puño-percusión que hace rato nos referimos, se refiere a la zona fosa lumbar o la región lumbar, donde generalmente se va a intensificar el dolor cuando exista una lesión en este nivel de los riñones. Es muy frecuente presentar en procesos inflamatorios que cuando se hace la puño-percusión nos va a permitir captar un riñón sensible, doloroso, que nos va a significar la afección de este tipo de lesiones. Otra técnica, la técnica de auscultación, que es importante para nosotros, vamos a poder identificar, que lo vamos a desarrollar generalmente en las áreas costovertebrales. Vamos a buscar soplos con el sujeto en decúbito lateral, en posición acostado, con los músculos flexionados sobre el abdomen para relajar bien la pared abdominal, hundiendo profundamente el estetoscopio en la región que se ausculta y en un ambiente silencioso. Vamos a poder obtener, esto sí se hace con mucha práctica, un soplo sistólico que se va a deber generalmente a una estenosis o a un estrechamiento o la presencia de un aneurisma en la arteria renal o femoral, ¿no? Entonces es muy importante, si es que tenemos la práctica requerida, nos va a servir mucho para identificar este tipo de lesiones. Lesiones de estrechamiento o presencia de aneurisma, sobre todo en estas arterias importantes como es la arteria femoral y la arteria renal, que van a estar afectados por este tipo de lesiones. ¿Cómo vamos a registrar lo explorado? ¿Cómo vamos a identificar lo explorado? Uno, realizaremos la inspección, ¿no? En la inspección anotaremos tumoración de el lado izquierdo correspondiente a una lesión a nivel renal y entonces nos va a permitir desarrollar este tipo de información. La palpación nos va a permitir identificar puntos dolorosos, puntos en los cuales podamos encontrar también regiones donde va a haber movimiento a través del peloteo renal, que en muchos casos si hay lesión nos va a ser generalmente doloroso. Vamos a poder identificar los puntos pielorrenolaterales anteriores y posteriores en casos no dolorosos. También vamos a poder en la percusión, por ejemplo, a través de la puño-percusión, ver si existen lesiones que provoquen dolor en esta región, en el órgano afectado, y la presencia de soplos arteriales que nos van a significar la lesión a nivel de la arteria femoral o la arteria renal que van a ser afectados. Entonces, veamos que casi todas las técnicas que hemos citado al inicio de la asignatura en las primeras clases son utilizadas o se desarrollan también al desarrollar la semiología del organismo. En las técnicas de exploración, podemos ver la exploración del periné, podemos ver la inspección de los genitales externos, que en realidad cuando existe alguna lesión del sistema renal en forma paralela por complicaciones también se ven afectados, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, un grado de desarrollo sexual, ya sea disminuido
por un problema a este nivel, presencia de malformaciones congénitas, vamos a ver presencia y disposición del vello, característico, sabemos que el vello, la disposición del vello en las mujeres, por ejemplo, tiene la forma de un triángulo invertido, y en el varón más bien tiene la forma de un rombo, que es característico, ¿no? El grosor de los labios en el caso de las mujeres, de las damas, el tamaño del clítoris, la presencia de un himen intacto, secreciones vestibulares, grado de abertura vulvar, presencia del prolapso, leucorrea, desgarros y todas esas cosas que incluirían la semiología que corresponde al sistema renal y urinario y del tracto urinario, que generalmente están afectados en un tiempo corto o en un tiempo largo y que va a provocar problemas en la patología renal. Entonces, como verán o como veremos, cuando estamos hablando nosotros de semiología, estamos hablando de todos estos pequeños detalles que van a ir complementando y configurando al diagnóstico presuntivo al cual queremos llegar y que luego se van a complementar con los exámenes complementarios de laboratorio, imagenología, para poder identificar el problema por el cual viene las personas. Ahora, sí es importante conocer el tema de la anatomía, conocer la situación, la anatomía topográfica de cada uno de los órganos, cada uno de los componentes del sistema, porque nos va a permitir también orientar en el diagnóstico que podamos realizar en el tema de la semiología renal. Entonces, todavía existen muchos más datos cuando estamos hablando de la semiología, porque nos va a permitir un análisis detallado de esto, desarrollar, como les decía anteriormente, una identificación de un diagnóstico presuntivo y que en la actualidad apoyado en las evidencias que se puedan conseguir a través del examen de auxilio de diagnóstico, como es el laboratorio, gabinete, imagenología. Entonces vamos a poder llegar a un diagnóstico certero, por lo tanto a un tratamiento, a un seguimiento y una recuperación del paciente. La idea es que estos conocimientos nos puedan servir para hacer un diagnóstico, sobre todo temprano o precoz, de cualquier patología que afecte a este sistema. Bien, bien, Bruno, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, creo que no. Está bien sencillo el tema. Bien, Bruno, lo que vamos a hacer es entonces, a partir de hoy, como tenemos un poco más de tiempo, vamos a repartir en dos partes. O sea, la aplicación a mí me permite solamente tener... Doctor. Entonces nos Chao. vamos a ver, va a ser hasta mañana y empieza ya a repasar para no tener que leer mucho para el día del examen. Está bien. Hasta Sí, está luego, bien. que estés bien, cuídate. Hasta luego. Claro. Buenas.